Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. En estas últimas semanas, las clases, los domingos y la predicación, hemos estado estudiando la serie de lecciones sobre la iglesia verdadera, para poder identificar a la iglesia verdadera. Y quisiera, hermanos, que tomara notas, para que no solamente usted lo repase en casa, sino que sea capaz de reproducir las lecciones que aquí estudiamos con parientes, amigos, vecinos, compañeros de escuela o compañeros de trabajo. Recuerde que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y estos temas, hermanos, que nosotros estamos estudiando aquí, no en cualquier lugar los habla, no en cualquier lugar los enseña. Así que sería bueno que usted tomara notas y tuviera registro de lo que estamos diciendo, que repasara esas lecciones para que después, cuando sea el momento, usted enseñe allá en sus hogares. Esas lecciones son también para cuando usted evangeliza a una familia y ya la persona tomó la decisión de ser bautizada, usted le pueda dar seguimiento a esa familia y pueda seguir estudiando con ellos y ayudándolos a crecer espiritualmente, añadir a su fe. El día de hoy, hermanos, empezamos a hablar sobre lo que es la congregación local. Ya hemos dicho que la palabra iglesia tiene diferentes usos para referirse a la gente común que tiene una reunión, porque realmente es eso, una congregación de gente. Gente que ha sido llamada, que ha sido convocada. Puede ser en el gobierno o puede ser incluso en las escuelas. Cada vez que se junta un grupo de gente, eso es una iglesia. Sin embargo, Dios utilizó esa palabra para darle un significado diferente doctrinalmente. Y el uso doctrinal es la palabra iglesia en su sentido universal, para hablar del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero también se habla del cuerpo de Cristo a nivel congregacional, es decir, a nivel de iglesia local. No puede haber iglesia universal sin haber iglesia local, pero también no puede haber iglesia local si no hay iglesia universal. La iglesia del Señor es universal, pero para que sea universal tiene que haber iglesia local en diferentes lugares. Bueno, nosotros aquí en Puerto Escondido somos una congregación local. También la palabra iglesia, dijimos, se utiliza para hablar de la reunión de la iglesia, el momento específico en el cual nos reunimos para adorar a Dios. Por ejemplo, ahorita, aunque es adoración a Dios, no es la reunión de iglesia, sino hasta después del receso, nos reunimos para adorar a Dios ya de una forma completa, de una forma, entre comillas, oficial, o de una forma aceptable ante los ojos de Dios, que es cuando participamos también de la cena del Señor y de la ofrenda, que son los dos actos específicos para cuando nos reunimos como iglesia. Bien, la organización de la iglesia verdadera. En la iglesia verdadera, hermanos, hay obispos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 23. Cuando usted hable con una persona y le afirme tener la verdad, bueno, usted le va a decir, demuéstramelo. Demuéstrame que estás en la verdad. Demuéstrame por medio de las escrituras que perteneces a la verdad. Porque escrito está, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué, hermanos? Os hará libres. Pásenle, bienvenidos. Dios los bendiga. Pero si no estamos en la verdad, entonces no hay libertad, seguimos siendo esclavos del pecado. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 23, fíjese lo que la verdad de Dios enseña. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia? Bueno, dice la palabra de Dios, Hechos 14, 23, y constituyeron, ancianos en cada iglesia. Quiero que subraye eso en su mente, en su corazón, que lo señale bien ahí en su libreta, que apunte. Hechos 14, 23. Pablo, cuando iba estableciendo iglesias, regresaba confirmando su fe, confirmando sus ánimos, pero también dice que regresó con el propósito de establecer y constituir, dice ahí, ancianos en cada iglesia.
Es decir, en cada congregación local. Es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios, es el diseño de Dios y es el ejemplo de trabajo que Pablo nos dejó en el Nuevo Testamento de establecer ancianos en cada iglesia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjese que la vez pasada terminábamos hablando del valor de la iglesia. Aquí mismo lo leeremos más adelante en Hechos 20-28, que Cristo compró con su sangre a la iglesia. Bueno, la iglesia es algo de gran valor para Dios. Usted sabe, una cosa vale tanto como lo que se paga por ella, o lo que se está dispuesto a pagar por ella. La pregunta sería, ¿de cuántas o de cuáles de las posesiones que usted tiene, o qué posesión hay en el mundo que usted quisiera tener, que usted entregaría su vida por ella? Creo que ninguna, ¿verdad? No hay absolutamente nada valioso. Es más, incluso la Escritura lo dice, palabras del Señor Jesús, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? Incluso si pudiéramos poseer todas las riquezas que hay en el mundo, que fuéramos los únicos que poseyeran todo y todos los demás dependieran de nosotros, dice, eso no se equipara, eso no se iguala al valor del alma. Pero ¿sabe que de todas las posesiones que hay en la tierra, hay una que Jesús consideró de más valor? Fíjese, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Ahí Satanás lleva a Jesús para ser tentado. A lo mejor dicho, aprovecha la ocasión y lo tienta. Y dice que lo llevó a la cumbre de un monte. Y estando ya en la cúspide del monte, le dijo, ¿ves los reinos? Y toda la gloria que todos estos reinos tienen, pues a ti te la daré. Si tú postrado, ¿qué dice? Te adorares. Entonces Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una de las razones, hermanos, por las cuales Jesús no se dio a la tentación, es porque Él consideró que había algo de más valor. Fíjese bien, ¿qué fue lo que Satanás ofreció? Todos los reinos del mundo y toda la gloria, toda la riqueza que se podía obtener de ellos. ¿Y qué dijo Jesús? No. ¿Por qué? Porque había algo de más valor. Había algo de más valor. Cuando vamos a Mateo capítulo 16 y versículo 18, vemos qué es eso de más valor. Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay algo de más valor ahí. Jesús vino, Jesús dejó el cielo, Jesús dejó la gloria que tenía en el cielo, y Jesús despreció lo que le ofreció Satanás para establecer algo. ¿Qué cosa, hermanos? Su iglesia. Por ello estuvo dispuesto a dar su vida. Acompáñeme a Hechos 20-28. Libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La versión antigua dice, la cual Él compró con su propia sangre. Fíjese, en el caso de Satanás, el sacrificio era mínimo. Lo único que tenía que hacer físicamente era que postrarse para obtener todas las riquezas y todos los reinos terrenales. Pero en el caso de su iglesia, Él la edificó a precio de su propia vida. Realmente el martirio, realmente el sacrificio fue grande. Realmente Él derramó su sangre para comprar a su iglesia. Acompáñame a Efesios 5:25 ahora. No pierda Hechos, porque ahorita regresamos allá. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Por su iglesia. Con un objetivo, para santificarla. Con una meta, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
todo para presentársela a sí mismo. Entonces, de todas las posesiones que hay en la tierra, hay una que vale más. Cuando usted lee también, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice que Jesús entendió que venían para apoderarse de él y hacerle rey. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue. Él no tenía ningún interés en un reino terrenal. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 19, se pone el título de su muerte, el rey de los judíos. Pero antes de eso, Pilato le dice, ¿luego eres tu rey? Y él le dijo, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Pero también le aclaró, mi reino no es de este mundo. Así que había algo de más valor para Jesús que los reinos terrenales. Y era su reino espiritual, la iglesia. Bueno, puesto que es algo valioso, es algo que se tiene que cuidar. Lo valioso se cuida. No creo que usted, por ejemplo, compre algo que le cueste algo, que realmente le cueste, y de repente lo deje por ahí en el centro, tirado, ahí que se quede. Mañana vamos por él, ¿verdad que no? Se acuerda que dice, hey, se me olvidó, vamos, y lo busca. Porque costó, porque tuvo un precio, e incluso si dejó la bolsa de mandado. Usted no dice, pues nomás fue una despensa de la semana. No, usted se regresa, oiga, no dejé de casualidad aquí una despensa. Sí, mira, ahí está la bolsa. Hasta por el celular se regresa uno, ¿verdad? Oye, no dejé que sí, ahí está, mire, llévenselo. Ay, muchas gracias. ¿Cuántos? Déjenle. No, sí está bien. Bueno, si algo tiene las cosas que cuestan, es que son importantes y se cuidan porque tienen un valor. ¿Cuánto más la iglesia? La iglesia debe de ser cuidada, la iglesia debe de ser protegida. De ahí que los jóvenes que están aquí ahora, por ejemplo Osvaldo, Giovanni, deben estar en sus mentes, la iglesia es valiosa, porque Cristo la compró con su sangre, no es un juego. Es algo que debemos de tomar en serio. Y la iglesia debe ser protegida, lo que significa que el día de mañana, cuando yo tome la decisión de ser bautizado, debe pasar por mi mente, la iglesia debe ser ¿qué? Cuidada. Y Dios puso a gente especial en la iglesia para que la cuide, para que la proteja. Esos son los ancianos de la iglesia, que también van a ser llamados de otra manera, como veremos ahorita más adelante. Eso quiere decir que yo debo aspirar a ser uno de los ancianos de la iglesia. Hay requisitos. Por ejemplo, marido de una mujer. Es decir, que yo no me puedo divorciar y volver a casar y luego aspirar a cuidar o proteger de la iglesia. Tampoco me puedo casar con alguien que ya fue divorciada. Tengo que observar bien, tengo que meditar bien. Y eso les va a ayudar a tomar una buena decisión con respecto a qué matrimonio van a formar y qué clase de hijos van a educar. Porque uno de los requisitos también es que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, lo que implica que aún desde antes de casarme, yo debo considerar con quién me voy a casar, y yo debo de considerar junto con la que va a ser mi compañera y madre de mis hijos, cuál es la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. Nos vamos a poner de acuerdo desde antes, todo para ser un buen ejemplo, todo para ser elegible, para estar a cargo, cuidando de la iglesia del Señor. Porque Dios puso a gente específica. Dios quiere que en cada congregación, que cada una de las iglesias locales de la iglesia de Cristo haya ¿qué? Ancianos. Hechos 14:23, volvamos allá. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos. Esa debe ser su visión, jóvenes. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora el capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Él está en Mileto y desde ahí manda a traer a los ancianos de Éfeso para hablar con ellos. ¿Cuál es el encargo que les va a hacer? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre.
Acompáñame a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Fíjese bien, ¿qué está escrito? Estamos hablando de la congregación local. 3 del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, fíjese que aparece la palabra obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra, buen trabajo, no dice buen puesto, no dice buen cargo, no dice buena jerarquía, sino buen trabajo desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso quiere decir que Osvaldo, a partir de ahora, a partir de ese momento, Giovanni, Estrellita y todos los demás van a cuidar su conducta, su comportamiento, lo que incluye sus palabras, la manera en que hablan a los demás, la manera en que tratan a los demás, incluyendo los más pequeñitos, no siendo abusivos, no siendo abusadores de ellos, no abusando de su fuerza, sino cuidando, protegiendo, estando al pendiente de, porque lo que van a hacer es capacitarse para cuando el día de mañana se bauticen, cuando el día de mañana se casen y formen un hogar, una familia, sean elegibles ¿para qué? Para llegar a ser uno de los ancianos en la iglesia. Uno de los ancianos en la congregación. Que gobiernen bien su casa y sus hijos, para que pueda cuidar de la casa de Dios. Que tenga buen testimonio de los de afuera, no solamente de los de su casa, sino que sus vecinos pueden decir, incluso de la manera en la que viste él, la manera en la que viste su esposa, la manera en la que visten sus hijos. Debe de tener, ¿qué dice ahí? Buen testimonio. Déjenme les digo una cosa. Una persona viste de acuerdo a cómo vive y vive de acuerdo a cómo viste. Usted ve a una persona cómo viste y usted de antemano ya sabe qué mañas tiene esa persona. Ya sabe qué pecados se pueden asociar a esa persona. Usted puede leer Proverbios capítulo 6 para ejemplo de ello, pero eso lo dejo para su estudio bíblico personal después. Ahí menciona Salomón respecto de cuidarse de cierta clase de mujeres que visten de cierta manera. Ahí Proverbios capítulo 6. Entonces, Dios quiere que haya ancianos, también llamados obispos, en la iglesia. Vamos a Tito. Tito capítulo 1. Después de Timoteo está la segunda carta a Timoteo y luego está Tito. Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjese, desde antes de avanzar, una iglesia que no tiene ancianos, sí es la iglesia de Dios, pero es una iglesia deficiente. ¿Para qué fue enviado Tito? Para que corregir lo deficiente y establecer ¿qué cosa? Ancianos. Entonces una iglesia que no tiene ancianos, sí es la iglesia del Señor, pero necesita una corrección. Necesita que se corrija lo deficiente, que se establezcan ancianos en esa iglesia, en esa congregación. Dice el versículo 6, el que fuere irreprensible. ¿A quién se va a establecer? ¿A quién se va a nombrar? Al que no tenga tacha, al que no tenga defecto, al que no sea censurable en cuanto a lo que sigue. Marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes, pero a su vez que esos hijos creyentes, esos hijos bautizados, no estén acusados de disolución
ni de rebeldía. O como decimos aquí vulgarmente, que no tenga cola que le pisa. Que no tenga trapitos sucios. Que tenga buen testimonio. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, fíjese, en el versículo 5 dice establecientes ancianos. Y luego el versículo 7, porque es necesario que el obispo. Fíjese que al anciano se le llama ¿cómo? Obispo. Entonces el anciano también es un obispo. Y en el libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 28, se le llama pastor. Acompáñenme allá. Hechos 20, 28. Anciano, obispo o pastor. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para hacer qué cosa? Para apacentar. ¿Pero quién es el que apacienta? El pastor es el que apacienta. Entonces, si el obispo pacienta, luego entonces el obispo también es ¿qué? Pastor. Si me acompaña también a Tito capítulo 1, a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice así, casi al finalizar la Biblia, mano derecha. 1 de Pedro 5, los versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar, otra vez, la grey. La palabra grey significa rebaño. ¿Quiénes son los que apacientan el rebaño? Los pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjese que siempre que se menciona la palabra ancianos, obispos, pastores, siempre es plural, nunca singular. Dice el versículo 1, ruego a los ancianos, plural. No dice ruego al anciano que está entre ustedes, sino ruego a quienes, a los ancianos que están entre vosotros. Es decir, en cada una de esas iglesias, en cada una de esas congregaciones hay ancianos, plural. Siempre es una pluralidad de ancianos sobre una congregación local. Nunca es, óigalo bien, un anciano, un obispo o un pastor sobre una o más congregaciones. Siempre es una pluralidad de ancianos sobre una congregación local. Recuerde, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y aquí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. En Mileto mandó llamar a los ancianos, plural, de Éfeso. Así que siempre es una pluralidad de ancianos. Si usted se da cuenta de una persona que dice, nosotros enseñamos la verdad, pero luego usted se da cuenta de que ahí no hay ancianos, sino que es un anciano o un obispo o un pastor que está sobre una, sobre dos o sobre más iglesias, luego entonces ahí no está la verdad. Luego entonces esa no es la iglesia verdadera. Luego entonces ese no es el lugar por el cual Cristo murió. Esa no es la gente por la cual Cristo murió. La gente por la cual Cristo murió está organizada con una pluralidad de ancianos.
¿Sí estamos escuchando, hermanos? De esa manera usted puede hablar y usted puede estudiar con las personas. El anciano es un pastor porque el anciano pastorea, el anciano alimenta. Siempre es una pluralidad de ancianos sobre una congregación local. Supervisor es otra palabra griega que quiere decir anciano. O mejor dicho, que designa a los ancianos. Cuando usted lee en Hechos 20:28, cuando dice ahí, vamos allá, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esa palabra mirar significa supervisar. El trabajo de los ancianos sí va a ser supervisar, sí va a ser alimentar, pastorear el rebaño, pero también va a ser mirar, observar, cuidar, vigilar, supervisar. Ese es el trabajo del anciano. Otra palabra es la palabra presbítero. La palabra presbítero significa anciano, el de mayor edad, el de más edad, el más viejo. Eso descarta, por ejemplo, a personas de mi edad. No pueden ser ancianos. Además que los requisitos los descartan porque número uno, tiene la edad de modo que ya se ha casado, pero también tiene la edad de modo que sus hijos ya sean adultos, puesto que dice ahí creyentes. Y cuando dice ahí que tenga hijos creyentes, se refiere a hijos que ya eligieron estar en el camino de la salvación. Se refiere a hijos ya bautizados, que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que ya están o han pasado por la etapa de la rebeldía, que ya han probado que fueron criados conforme a la disciplina y el temor de Dios. Personas que no se desbalagaron, personas que no se entregaron, y eso descarta a muchas personas que al día de hoy se denominan pastores, porque no cumplen con esos requisitos. Preguntas, hermano. Comentarios. En este caso, hermano, según la palabra de Dios es muy efectiva y muy entendible. He visto en iglesias, ¿no?, que tienen pastores de 30 años, 27 años. Pues por lo visto aquí no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pues en sí no hay una edad en la Biblia. Lo que sí es, tienen hijos ya grandes. Ese sería, ¿verdad? Porque incluso yo conozco personas que se llegan a casar hasta los 40 o hasta los 50. Bueno, ya tiene cierta edad, pero ¿tiene hijos? No, no tiene hijos. O sus hijos están chiquitos, eso los descarta. Porque tienen que ser hijos ya creyentes. Y un niño no es creyente. Un niño está ahí porque ahí está su padre, es lo que sabe, es lo que conoce. Cuando llegue el momento en que la persona le siembren dudas, que entre a la escuela y que le digan que Dios no existe, cuando conozca diferentes grupos y sea llamado por los amigos, y cuando le toque defender su fe, hasta entonces se verá si realmente es un hijo creyente o no es creyente. Si solamente estaba ahí por simpatía, como me dijo uno alguna vez. Pues yo estuve en la iglesia porque ahí crecí, pero después me casé y miré que había más y busqué en otro lugar. Bueno, ahí es ahí donde se echa de ver si la persona es creyente o no es creyente. Hasta cuando ya la persona creció lo suficiente como para demostrar que realmente es creyente. Entonces la palabra obispo, supervisor, anciano, presbítero y pastor no son 5 títulos diferentes, sino diferentes nombres para designar el mismo oficio, el del obispo. Y nunca es singular, siempre es plural, siempre es una pluralidad de ancianos, 2 o más, sobre cada congregación local. Nunca un anciano, obispo o pastor en una congregación o más congregaciones. Ya desde ahí, si hay una persona que dice, mira, le presento a mi pastor, ya desde ahí poniste un poco rojo, esa no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene una pluralidad de ancianos en cada congregación. Y todavía hay que ver si cumplen o no con los requisitos que están escritos en la palabra de Dios.
El obispo, hermanos, también debemos entenderlo, tiene autoridad solamente en su congregación local. Acompáñeme al libro de Hechos, al capítulo 14. Hechos 14. Y constituyeron ancianos. ¿Qué dice? En cada iglesia. Eso quiere decir que los ancianos tienen autoridad y su límite es su congregación. Es decir, si el día de mañana nosotros llegamos a tener ancianos aquí, ¿Qué versículo, hermano? 14:23, y de aquí salen obreros y se abren obras tal vez en Santa Lucía, está también la iglesia de Cristo en Río Grande, en plan de reforma. El hecho de que nosotros aquí llegáramos a tener ancianos no implica que los ancianos aquí tienen autoridad sobre otra congregación, sino únicamente sobre esta congregación. Hay hermanos que pueden venir de visita y son ancianos, tal vez en Oaxaca, o tal vez en el Estado de México, tal vez en Toluca, tal vez en Tijuana. Pues bien, son ancianos en su congregación. Pero aquí, aunque son parte del cuerpo de Cristo, no son ancianos de la iglesia de Cristo aquí. Porque Él constituyó ancianos en cada iglesia. Así que si una persona viene de lejos y dice, no, pues yo como soy anciano los voy a supervisar. No, espérate tantito. El trabajo es que tú supervises, ¿qué cosa? Tu congregación. Mire, vamos a Hechos 20-28. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, subrayen eso. Y por todo el rebaño, ¿en qué? Esa expresión, ¿en qué? Significa dentro del cual. Supervisen todo el rebaño dentro del cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Dónde puso Dios los obispos? En cada iglesia. ¿Qué les dice? Supervisen su iglesia allí, en Éfeso. Recuerde, Pablo los mandó traer hasta Mileto. Él no pudo viajar, así que les dijo, necesito que vengan. Y estando allí en Mileto, les dijo a los ancianos de Éfeso, ustedes supervisen la iglesia en la que el Espíritu Santo los puso allí, o sea, allá en Éfeso. Dicho de otra manera, ustedes no van a venir aquí a Mileto y no van a interferir con las decisiones que se tomen aquí. Su responsabilidad, su cuidado y de lo que Dios les va a pedir cuentas es de la iglesia de Cristo allá en Éfeso, no de la iglesia de Cristo aquí. Entonces ellos no van a tener autoridad en ningún otro lugar más que únicamente en su congregación local. Fíjese en el libro ahí mismo de Hechos, capítulo 20 y versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No dice hizo llamar a los ancianos de las iglesias, sino a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Acompáñeme también a Tito 1:5. Tito capítulo 1 y versículo 5. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que en cada uno de estos lugares debe haber una pluralidad de ancianos. No un anciano o un grupo de ancianos sobre toda una región, sino que en cada iglesia. Ahora acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 5. Fíjense bien las palabras que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros.
Es decir, dentro de ustedes, no a los ancianos de otras congregaciones. Ruego a los ancianos que están dentro de su congregación, porque Pedro está escribiendo y la iglesia va a estar escuchando, y cuando llega en este punto dice, esto es para los ancianos que están aquí en esta congregación. ¿Se fija? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. ¿Pero cuál grey de Dios? La que está entre vosotros. No apacienten más allá de su congregación, apacienten la iglesia que está entre ustedes, entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, hay otros que no están a vuestro cuidado, hay otros que están al cuidado de otros hermanos. Ustedes cuiden los que están a su cuidado. ¿Cuáles son los que están a su cuidado? En la congregación en la cual ustedes se encuentran, en la congregación en la cual ustedes son miembros. ¿Se fijan, hermanos? Acompáñenme también a Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿A quién va dirigida esta carta? A todos los santos. Y además, a todos los santos en Cristo Jesús, dice ahí, que están en Filipos. Muy bien, todos esos santos estaban ¿con quién? Con los obispos y diáconos. Así que esa congregación tenía tanto obispos como también tenía diáconos. Estaba la iglesia y esa iglesia tenía sus obispos, es decir, sus ancianos, sus pastores, sus supervisores. Acompáñenme también a Hebreos 13:7 y a Hebreos 13:17. Aquí entra también, hermanos, el término membresía. Cuando uno se bautiza, uno viene a ser añadido tanto a la iglesia local donde fue bautizado como a la iglesia universal. Es decir, si usted se mueve de Puerto Escondido, usted no necesita ir a Oaxaca o a México o a Perú y luego allá bautizarse para formar parte de la iglesia, sino que usted ya forma parte del cuerpo de Cristo donde quiera que éste se encuentre. Pero si hay un lugar específico en el cual usted es miembro, con ancianos, obispos o pastores que van a estar vigilándolo, que van a estar supervisándolo y a quien usted le debe sumisión y obediencia, siempre y cuando él a su vez sea fiel a la palabra de Dios. Hebreos 13, versículo 7 y 17. En el 7, acordaos de quiénes, de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, si es un pastor, anciano, obispo, que viene una vez o 3 veces al año, yo no puedo cumplir lo que dice aquí la palabra de Dios, porque dice considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero resulta que viene de vez en cuando, cada 3 o 4 veces al año. Yo no puedo considerar cuál haya sido su conducta, ¿se da cuenta? La única manera en la cual yo puedo considerar la conducta de mis pastores es si estos están en la misma congregación y nos vemos todos los días o varios días a la semana. De esa manera yo sí puedo saber cuál es su conducta. ¿Se da cuenta? Lo que implica que el anciano no es aislado.
Lo que implica que no es como que en algún lugar, en alguna reunión, la iglesia se sienta aquí y los ancianos acá en otro lugar aparte. No, nos sentamos todos juntos. Pedro mismo lo dijo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no dice sobre vosotros. Tampoco dice debajo de vosotros, sino entre ustedes, a un mismo rango, a un mismo nivel. No hay jerarquías en la iglesia del Señor. Hay diferente posición, hay diferente trabajo. Uno va a supervisar y los otros van a ser supervisados. Uno va a dirigir y los otros van a ser dirigidos. Uno va a guiar y los otros van a ser guiados. Uno va a alimentar y los otros van a ser alimentados. Pero al mismo tiempo estamos conviviendo juntos. Y luego dice aquí, considerad cuál haya sido su conducta. Pero si no está aquí, si no está presente, si no vive en la misma ciudad, ¿cómo voy a imitar yo su conducta? ¿Verdad que es imposible? Entonces aquí está hablando de una pluralidad de pastores, ancianos u obispos que están allí mismo dentro de la congregación local. Nadie que venga de fuera tiene autoridad sobre esta congregación, sin importar cuál sea el cargo que ocupe en otra congregación. Solamente la congregación local. Cada congregación local es autónoma e independiente, pero no aislada, no separada. Trabaja en conjunto, en colaboración, en cooperación con otras iglesias, pero no bajo la supervisión de otras iglesias. El versículo 17 ahora dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Un hermano que viene de visita no puede velar por mi alma, porque no puede saber qué hice yo entre semana o qué no hice yo. Quien sí puede velar es quien está cerca. Imagínese usted que está el pastor ahí en la noche vigilando el rebaño. Viene el lobo, ¿qué hace? Va a sacarle la vara, ¿verdad? Y lo ahuyenta. Pero ¿qué si el rebaño está allá en el otro cerro? ¿Qué va a hacer el pastor? ¿Puede un pastor, hermanos, vigilar dos rebaños a la vez? Literalmente, aquí está un rebaño y allá, por ejemplo, ahí en tu pueblo, en Miahuatlán, en Santa Lucía, está donde tú vives y está por acá donde el otro cerro enfrente, donde está el kinder, donde está la primaria. ¿Puede tener un rebaño allá y otro rebaño acá? ¿Se pueden vigilar los dos a la vez? No se puede. Es imposible. Para poder vigilar necesitaría dejar de vigilar para ir allá. Y viceversa. Para poder vigilar aquel, entonces necesitaría dejar No puede hacer las dos cosas a la vez. Lo mismo es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, Dios consideró que hubiera una pluralidad de ancianos en cada congregación local. Y los ancianos tienen autoridad para gobernar con la palabra de Dios, para exponer la palabra de Dios, para aplicar disciplina a la congregación, para alimentar, para cuidarla, pero solamente a esa congregación local, a ninguna otra. Preguntas, hermanos, dudas, comentarios. Fíjese cómo siempre es una pluralidad de ancianos sobre cada congregación. Hechos 11:30. Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí está hablando de la iglesia de Antioquía, que enviaron ayuda a la iglesia que estaba en Judea.
Lo hicieron a través de Bernabé y de Saulo, quienes enviaron esa ayuda y la entregaron directamente ¿a quiénes? A los ancianos. ¿Los ancianos de dónde? De Jerusalén. Capítulo 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia. 20:17, Tito 1:5, Filipenses 1:1. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Así que hay una iglesia, y una de las marcas distintivas de la iglesia es que existe lo que es la iglesia local, la congregación local. Eso implica que yo debo de tener mi membresía y mi compromiso en un solo lugar. Porque yo no puedo sujetarme un domingo a unos ancianos y otro domingo a otros ancianos. De hecho, los ancianos deben vigilar donde ellos se encuentran, donde ellos están, a la iglesia que está entre vosotros, en la cual ellos fueron puestos. Entonces, eso hace imposible que en mi mente exista la idea de que, bueno, un domingo voy a estar reuniéndome en este lugar, y otro domingo voy a estar de visita en otro lugar, y otro domingo voy a estar de visita en otro lugar. Fíjese lo que dice Hebreos 10:25, que muchas veces es malinterpretado. En la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 25, la Biblia dice, no dejando de congregarse, a menos la Reina Valera, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero en el texto original no dice no dejando de congregarse. En el texto original dice, no abandones a tu congregación. Porque algunos, citando este pasaje y teniendo los recursos, dicen, bueno, me voy a estar de visita en visita. Hay quienes incluso dicen, a ver cuántas congregaciones alcanzo a visitar en un año. El texto dice, no abandones a tu congregación, que va más allá de solamente reunirse el día domingo. Si la iglesia se reúne el día miércoles, el texto que dice, no abandones a tu congregación. Si la iglesia se reúne el día sábado, el texto dice, no abandones a tu congregación. Si recibo una invitación para ir a otro lugar, a otra actividad de la misma iglesia de Cristo, pero en otro lugar, pero se empalma con una actividad que nosotros tenemos aquí como congregación, el texto dice, no abandones a tu congregación. Entonces no puedo yo llegar y decirle, hermano Francisco, no voy a estar aquí el domingo, pero me voy a reunir allá, porque tienen la actividad. Como quiera me voy a reunir, hermano, no voy a faltar el mandamiento, no dejando de reunirme. No, si está dejando de reunirse en su congregación local. Sí puede ir de visita, pero si hay una actividad, el texto o el mandamiento es, no abandones ¿a quién? A tu congregación. Usted puede revisarlo con otras versiones, puede comparar las versiones, puede conseguir un interlineal griego-español. Así como no es correcto que un anciano viole los límites de su congregación para ir a interferir en el trabajo en otra congregación de la iglesia del Señor, tampoco los miembros debemos abandonar nuestra congregación para ir constantemente desatendiendo nuestro compromiso o nuestra membresía aquí. Solamente cuando no tengo compromiso, solamente cuando no tengo una actividad específica, entonces sí puedo reunirme en otro lugar y visitar otras iglesias. En el caso específico que acabamos de leer, Hechos 11:30, Bernabé y Saulo fueron a Judea, pero porque tenían compromiso de ir allá. Ellos fueron allá, ellos estuvieron allá, se congregaron allá, pero porque tenían una misión que ir a hacer allá. No era porque iban de vacaciones, no era porque iban de paseo. Aunque hay quienes ni siquiera cuando van de vacaciones se reúnen, hermano. Ahí se orillan a orilla de la carretera y dicen, aquí participamos de la mesa del Señor y ya adoramos a Dios. Eso es mentira también, eso es un autoengaño. Porque el mandamiento es, número 1, no dejando de congregarse.
El mandamiento es reunidos los discípulos para partir el pan. Y ahí no estuvieron reunidos los discípulos. Ahí la iglesia no estuvo reunida, no estuvo congregada. Él se fue de paseo, no quiso reunirse, no quiso congregarse, ni siquiera de eso se preocupó. Y entonces por eso fue que ahí a la orilla de la carretera, con la familia, se pusieron y, entre comillas, adoraron. Eso es una adoración falsa. Eso es una adoración que no es aceptable a los ojos de Dios. Entonces, eso con respecto a la congregación local. A la iglesia local. ¿Y cómo es que la iglesia local está organizada? La iglesia tiene ancianos. También son llamados obispos, pastores, presbíteros o supervisor, dependiendo de la traducción de la Biblia que nosotros estemos utilizando. No son diferentes títulos, sino diferentes nombres para designar el mismo oficio, el mismo trabajo, el del obispado, el del ancianato, el de pastorear al rebaño, el de cuidar de la iglesia de Dios. Preguntas, hermanos, dudas. Bien. Por ahora, hermanos, vamos a concluir aquí y continuaremos hablando sobre la congregación local después del receso. Que Dios nos bendiga a todos.